Saludos, esta es la segunda parte de la clase número 76 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo cómo aplicaciones más bien de las funciones exponenciales y logarítmicas a situaciones en áreas que no están dentro de las matemáticas, pero claro, tienen que estar relacionadas con las matemáticas porque si se aplican funciones exponenciales y logarítmicas tienen que estar relacionadas con las matemáticas, pero no están en áreas que son de la matemática. Y habíamos visto ya un par de ejemplos, ¿verdad? Habíamos visto una aplicación a la química, una aplicación a la demografía y habíamos visto una aplicación a la física nuclear. Y estábamos viendo otro concepto relacionado a la física nuclear que se llamaba la media vida de una sustancia radiactiva. Pero antes de seguir con eso, quiero llamarles la atención a algo que yo estaba explicando, ¿verdad? Con relación a las poblaciones de bacterias y de comunidades de humanos, ¿ok? Y en particular que estábamos aclarando por qué algunas veces este número que estaba aquí, que era el factor por el cual se aumentaba una población de bacterias o de humanos, ¿ok? Podía ser un número o tiene que ser un número, ¿verdad? Que es un múltiplo, por lo cual iba a multiplicar la población para obtener la cantidad de nuevas bacterias que hay en cierto cultivo o de humanos que hay en cierto país o en cierta ciudad, en cierta comunidad, ¿verdad? Y entonces, porque nos dieron un primer ejemplo en donde nos decían que la cantidad de bacterias se duplicaba, pues ahí nos daban el factor directo. En el segundo nos daban que la cantidad de personas aumentaba en 30%, pues ahí hubo que buscar qué significa ese 30% como un múltiplo de la cantidad de habitantes que había en esa ciudad, ¿verdad? Para ponerlo en la fórmula que necesitábamos. Y entonces en esa explicación yo les decía, porque mire, en este caso que nos decían que la cantidad de bacterias se duplicaba, ¿verdad? En el primer día hay 5.000 bacterias. En el segundo hay 10.000, se duplica. Y por eso decíamos se aumenta por 100%, ¿verdad? Porque si había 100.000 y aumentó 5.000 para llegar a 10.000, porque se duplica, pues aumentó un 100% de la cantidad de bacterias que había en el primer día, ¿verdad? Bien, para explicar aquello de que en el caso de la población humana aumentaba un 30%, ¿verdad? Y entonces el factor no era 0.3, sino 1.3, porque había que sumar el 100% del primer día más el 30% del segundo día, o sea, 1 más 0.3, 1.3 era el factor, ¿verdad? Bien, pero entonces la confusión surge, y me lo pusieron unos cuantos estudiantes que decían, profesor, pero usted dice que en el segundo día, ¿verdad? Claro, en el primer día van a haber 5.000 y que en el segundo día van a ser el doble, 10.000. Pero si yo pongo la t igual a 2, porque estamos en el segundo día, 2 a la 2 me da 4 y 5.000 por 4 me da 20.000, no me da 10.000. Lo que pasa es que en el segundo día la t es 1, ¿verdad? Porque en el primer día la t, ¿cuántos días han transcurrido? 0. Por eso es que en el primer día la t es 0 y 2 a la 0 es 1, porque cualquier número que no sea 0 a la 0 es 1, y 5.000 por 1 es 5.000. En el primer día hay 5.000. Pero entonces en el segundo día la t no es 2, sino que es 1, ¿verdad? Porque ha transcurrido un día para llegar al segundo día. Y entonces 2 a la 1 es 2, y 2 por 5.000 es 10.000, los 10.000 que hay en el segundo día, ¿ves? Pues quería aclarar eso, porque muchos estudiantes pensaron que en el segundo día la t es 2, no, la t es 1 en el segundo día, porque en el segundo día ha transcurrido ya un día, un periodo de ese tiempo, ¿verdad? Muy bien, pues aclarado eso, vamos a ver entonces a lo que estamos viendo este concepto relacionado a la física nuclear, lo que se llama la media vida de una sustancia radiactiva. Y eso se refiere al número de años o de tiempo, puede ser en minutos o hasta en segundos, que tiene que transcurrir para que nos quede la mitad de la cantidad de materia con que empezamos con una sustancia radiactiva, ¿verdad? Porque estudiamos que las sustancias radiactivas se van desintegrando a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Pues lo que yo quería buscar con la media vida es cuánto tiempo tiene que transcurrir para que se desintegre la mitad de la cantidad que tengamos de cierto material o sustancia radiactiva, ¿no? Y esas sustancias radiactivas son esas que se van desintegrando. Y ese proceso de desintegración dijimos que se llama la radiación, que emite esa sustancia radiactiva, ¿verdad? Pero recuerde que esa es materia de física nuclear, no de matemáticas, pero pues se los menciono, ¿verdad? Y habíamos encontrado esta fórmula para la media vida. Y yo cuando llegué a esto, me fijé en mis notas y dije, no, parece que hay un error porque eso no es lo que dicen las notas. Pero estaba bien, eso lo hicimos perfectamente bien. Lo que pasa es que en las notas
yo hago entonces lo siguiente. Una vez llegaba a esta expresión, yo decía, bueno, pues esto es lo mismo que decir negativo 1 sobre k por el logaritmo natural de esta división. Y recordamos que el logaritmo natural o el logaritmo de la base que sea de una división se convierte en la resta de unos logaritmos. ¿De qué logaritmos? Del logaritmo, en este caso natural, del numerador o del dividendo, que es 1, menos el logaritmo natural o de la base que sea del divisor o del denominador de esa división, ¿verdad? Y entonces, pues esto se convierte en esto, menos 1 sobre k por el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de 2, por una propiedad de logaritmos que estudiamos previamente, ¿verdad? Pero entonces, por otra propiedad que estudiamos de los logaritmos, estudiamos que el logaritmo del número 1 a cualquier base, incluyendo la base e, que es la base del logaritmo natural, es 0. Así que el logaritmo natural de 1 es 0. Así que aquí puedo sustituir el logaritmo natural de 1 por 0. Así que nos va a quedar negativo 1 sobre k por 0 menos el logaritmo natural de 2. Pero 0 menos el logaritmo natural de 2 nos queda el negativo del logaritmo natural de 2. Así que tendremos negativo 1 sobre k por negativo logaritmo natural de 2. Y cuando yo multiplique finalmente esto por esto, pues mire, negativo por negativo va a dar positivo. 1 por el logaritmo natural de 2 va a dar el logaritmo natural de 2 y k por el 1 que yo puedo escribir debajo del logaritmo natural de 2. K por 1 es k. Así que nos queda esta otra fórmula, que fíjense que es mucho más sencilla que esta para la media vida. Y esta es la que aparece en mis notas. Y por eso yo dije que pensé que aquí había cometido un error. No, pero es que puedo transformar esta expresión en esta solución a esta que es más sencilla. En vez de pensar que es negativo 1 sobre k por el logaritmo natural de 1 medio, pues sencillamente digo que es el logaritmo natural de 2 entre k. Y ya. Bien, así por ejemplo, ¿cuál es la media vida de las sustancias reactivas que está estudiada, ¿verdad? Estudiada en el ejemplo anterior, cuya fórmula para la masa que va quedando la masa que nos va quedando es la masa inicial con que empezamos con esa sustancia reactiva por e a la negativo 0.75t, ¿verdad? Pues de ahí yo saco cuánto es la k. La k es este numerito que está aquí, que se está multiplicando por la t, sin contar el negativo, porque es negativo k por t, o sea que la k es este numerito sin el negativo. Así que por lo tanto la media vida de esta sustancia radiactiva que estudiamos en ese ejemplo anterior sería el logaritmo natural de 2 entre la k, que recuerde que es 0.75. ¿Okay? Muchos estudiantes confunden la k con incluyéndolo el negativo, ¿no? Esto es negativo k, la k no lleva el negativo, ¿verdad? Así que será el logaritmo natural de 2 según la fórmula entre la k, que es 0.75. El logaritmo natural de 2 es aproximadamente 0.6931 y al dividir eso entre 0.75 nos queda que la media vida de esa sustancia radiactiva que estudiamos en el ejemplo previo a esta discusión del concepto de media vida es 0.92 horas al hacer esta división, ¿eh? O sea que en 0.92 horas, en menos de una hora, casi una hora, ¿verdad? Pero menos de una hora, va a quedar la mitad de esos 1000 gramos con que se empezaba, ¿ok? Fíjense que esa desintegración es bastante rápida, porque en menos de una hora nos va a quedar la mitad, 500 gramos, ¿ok? Bien, pues vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Dice, para ver si entendemos bien este concepto de la media vida, dice, la media vida de una sustancia radiactiva es 1600 años. Si tenemos 4 gramos de dicha sustancia, ¿cuánto de ella quedará cuando hayan transcurrido 3200 años? Bien, dice, válgame Dios. Bueno, pero fíjese, estos 3200 años, que es lo que nos están preguntando, ¿cuánta cantidad de esas 4 gramos con que vamos a empezar hoy? ¿Cuánto van a quedar dentro de esos 3200 años? Pues notamos que esa cantidad de años es precisamente el doble de 1600 años, el doble de la media vida de esa sustancia radiactiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que al cabo, ¿verdad? Al cabo de los primeros 1600 años de esos 3200 años, que pasan dos veces, 1600 y después 1600 más, para llegar a los 3200 años, al cabo de los primeros 1600 años va a quedar la mitad de lo que teníamos al principio, 4 gramos, que eso es lo que quiere decir la media vida. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una sustancia reactiva quede la mitad de la material con que empezamos, ¿verdad? Pues si empezamos con 4 gramos, al pasar la media vida, que son 1600 años, porque eso nos dice el problema, pues quedará la mitad de 4 gramos, que son 2 gramos, la mitad de los 4 gramos con que iniciamos nuestro proceso. Pues entonces, ¿cuánto quedará al cabo de los siguientes 1600 años? Muchos estudiantes me dicen, no quedará nada, porque si en los primeros 1600 años se fue la mitad, que es 1200, en la primera mitad, ¿verdad? Los primeros 1600 años se fue la mitad, se fueron 2 gramos, y entonces van a quedar 2 gramos,
pues entonces en los segundos 1600 años serán los otros 2 gramos que quedaban. No, esa no es la idea. La idea es que entonces en esos 1600 años siguientes se va la mitad de los 2 gramos que quedaban después de pasar los primeros 1600 años. Una cosa muy curiosa, ¿ves? Así es que de hecho, al transcurrir los siguientes, los segundos 1600 años para completar los 3200 años de lo que nos está hablando el problema, que va a quedar 1 gramo, la mitad de los 2 gramos que quedaron después de haber pasado los primeros 1600 años. Cosa curiosa, ¿ok? Y claro, cuando pasen 1600 años más, o sea, cuando estemos en 4800 años, quedará medio gramo, la mitad del gramo que quedaba al haber pasado los 3200 años. Y usted dirá, pero qué cosa rara, ¿verdad? ¿Por qué va quedando siempre la mitad? Y si se fue una mitad tan rápido en los primeros 1600 años, ¿por qué no se da la otra mitad? Pues es así. Lo que va evitándose es la mitad de lo que va quedando cada vez que pase la media vida de esa sustancia radiactiva, ¿ok? Bueno, fíjese que en este problema da la casualidad que pudimos analizarlo de esa manera, de qué es lo que significa la media vida de una sustancia radiactiva. ¿Por qué? Porque el número de años que nos preguntaba cuánto material queda después de tantos años, ese número de años era un múltiplo de la media vida. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí me hubiesen dicho 5000 años, que no es un múltiplo entero? No es un múltiplo entero de los 1600 años, que es la media vida. Pues no podríamos hacer ese análisis, ¿verdad que sí? Pues yo voy a hacer el análisis que tendríamos que hacer si no fuera un múltiplo de la media vida, la cantidad de años que nos dan, para este caso, a pesar de que en este caso es un múltiplo entero de la media vida. Porque según vamos a hacer este análisis, para los 3200 años, que si es un múltiplo entero de los 1600 años que es la media vida, ese análisis lo podemos hacer para cuando la cantidad de años que nos dan no sea un múltiplo entero de la media vida. Pues mire, para poder determinar cuánto queda después de esos 3200 años, si yo no hago el análisis esto basándonos en la interpretación de lo que es la media vida de una sustancia radiactiva, tendríamos que conocer cuál es la fórmula que me rige esa sustancia. ¿Cuánta masa queda si empiezo con cierta cantidad de masa por E a la menos K por T? ¿Ve? Pues mírense, si yo conociera esta fórmula, ¿verdad? Pues lo que tengo que hacer aquí es poner el tiempo que va a transcurrir y me va a decir cuánta masa queda después que ha transcurrido esa cantidad de tiempo. Sea la media vida, o sea un múltiplo de la media vida, o no sea un múltiplo de años o de tiempo de la media vida. ¿Ok? Bien, pues mire, en este problema yo conocía cuánto era M sub 0 porque me decían que la cantidad de materia inicial, que es esa M sub 0, es 4 gramos. Conozco la T porque van a pasar 3200 años. Y claro, la E recuerde que es el número de Euler, que lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Conocer la K. ¿Cómo conoceremos la K? Pues mire, fíjense en la fórmula que tenemos para la media vida. Dice que es el logaritmo natural de 2 entre K. Y en esa fórmula yo conozco la media vida de esa sustancia, que es ¿cuánto? 1600 años. Así es que yo usando esta fórmula de la media vida puedo sacar fácilmente cuánto es la K, que la necesito para ponerla en la fórmula que me dice qué cantidad de masa queda después que haya pasado tantos años. Sean esos años la media vida, un múltiplo entero de la media vida o no un múltiplo entero de la media vida. ¿Ok? Pero claro, yo voy a hacer para 3200 años para que usted vea que también nos da aproximadamente el gramo que supuestamente queda al pasar los 3200 años. Mire, así que vamos a ver. Por ello tenemos que conocer la fórmula esta, que rige esta sustancia radiactiva. Y vamos a indicar lo que decimos. Para esa sustancia conocemos M sub 0, que son esos 4 gramos con que vamos a empezar. Vea que para esa sustancia, en el ejemplo anterior, para esa sustancia radiactiva que nos dan en el ejemplo anterior, M sub 0, la cantidad de materia que me dan al inicio del proceso, son esos 4 gramos que decía, que es lo que empezamos, con lo que tenemos al principio. M sub 0 es 4 gramos, ¿verdad? Conocemos también la T, que son los 3200 años que van a pasar. También
conocemos a t, que son los 3200 años, ¿ok? Recuerde que esta letra que está aquí, E, es el número de Euler. Es el número de Euler. Así que lo conocemos también. Lo único que nos falta para yo tener la fórmula de esa sustancia es la K. Conocer cuánto es la K. Lo único que nos falta, vamos a decir aquí abajo, para no borrar la fórmula de la media vida, lo único que nos falta para nuestra fórmula es el valor de K. ¿Cómo buscamos ese valor que nos falta para ponerlo en la fórmula y poder buscar qué masa queda al transcurrir los 3200 años que nos da el problema anterior, ¿verdad? Pues mire, de la fórmula de la media vida, yo conozco también cuánto es la media vida, me lo da el problema, son 1600 años. Así que si yo en esa fórmula de media vida coloco aquí el valor de la media vida, que son 1600 años, como esta es una constante, puedo sacar la K, ¿verdad que sí? ¿Cómo conocemos que la media vida, fíjense que la media vida no aparece en la fórmula esta, ¿verdad? Pero la media vida incluye la K, que no la conocemos, ¿ves? Ajá. Es 1600 años. Al sustituir esto en la fórmula de la media vida, que recuerde que es esta, tenemos que la media vida, que es 1600 años, ¿verdad? Es igual al logaritmo natural de 2 entre K, ¿sí? La cual ecuación que podemos resolver para la K. Del siguiente modo, fíjense, yo tengo una ecuación fraccionaria, ¿verdad que sí? Contiene esta fracción. Pues lo primero que hacemos es eliminar esa fracción. Fíjense cómo yo elimino esa fracción. Multiplicando ambos lados, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, por la K para que se cancele esa K y no tener fracción, ¿verdad que sí? Así que multiplicamos por K en ambos lados. Acá me va a quedar 1600 por K y acá la K cancela y me queda que será igual al logaritmo natural de 2. Y ahora para dejar la K solita, tendremos que multiplicar por el recíproco de ese coeficiente que acompaña a la K, que es el 1600, que corresponde a la media vida de esa sustancia radiactiva, ¿verdad? Y nos queda que la K será igual al logaritmo natural de 2 dividido entre 1600, ¿ok? Pero ahorita vimos, ¿verdad?, que el logaritmo natural de 2, ya lo borré, creo que era .6931, déjenme si es verdad, sí, .69, así que ya estamos aquí haciendo una aproximación, .6931, y lo tenemos que dividir entre los 1600, ¿verdad? Y eso es aproximadamente igual a lo siguiente. Vamos a ver lo que da. Si yo, ¿verdad?, busco una calculadora, la enciendo y divido .6931 y lo dividimos entre 1600, nos da, vamos a escribirlo acá, .000433 188, ¿ok? Aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente, esa es la K. Luego, nuestra fórmula para esta
sustancia radiactiva será M, será igual a la M sub 0, la cantidad de esa sustancia radiactiva que tenemos al inicio de este proceso, que son 4 gramos, ¿verdad? 4 gramos por E elevado a la negativo, esto, que es la K, 0.000433 188 por T, por el tiempo. Luego, al cabo de los 3200 años, la cantidad de materia que queda de esta sustancia radiactiva es, la masa será igual a, ¿verdad?, a 4 por E elevado a la negativo punto 000 433 198 188, perdón, 188 por el tiempo que va a transcurrir, que son los 3200 años, ¿verdad? Así que será 4, ajá, y esto ya es un igual, ¿verdad? Un aproximadamente igual. Será aproximadamente igual a 4 por E elevado a la negativo, y vamos a ver cuánto da al multiplicar esta cantidad por 3200. Ya tenemos ahí la cantidad, ¿verdad? 0.00433 188, y lo multiplico por 3200. Y eso da 1 punto, vamos a escribirlo otra vez. Ajá. Punto 6931 entre 1600. Ajá, y eso lo multiplicamos por 3200 y da 1.3862. Negativo 1.3862. ¿Ok? Bien. Y entonces, para yo buscar cuánto es a la negativo eso, pues fíjense que ya yo tengo ahí el 1.3862, ¿verdad? Después de hacer esos cálculos. Como yo tengo que elevar E a la negativo eso, vamos a cambiar ese exponente, que es el 1.3862, a negativo, dándole a esta tecla que me cambia de positivo a negativo, recuerde, ¿verdad? Esta que está aquí abajito, al lado del igual. Y nos da negativo 1.3862. Y para yo elevar E a la eso, pues ahora le doy a la segunda función y a la tecla que dice logaritmo, porque ahí arriba me dice, si le doy a la segunda función, me va a dar cuánto es E elevado a ese número que tengo ahí, ¿verdad? Second, y le damos E a la X, me dice 0.2500, míralo ahí, 2.002523.591, míralo ahí. Pues así que será eso que acabamos de decir, ¿verdad? Esto será aproximadamente igual a 4 por lo que nos dio eso, que es .250023591. Vamos a ver si lo escribimos bien, .250023591, exacto. Y si yo multiplico eso por 4, como dice ahí, nos va a dar 1.000, y el cuarto 0 se aumenta a 1 porque después del cuarto 0 viene un 9, 94366. Así que esa es la cantidad de gramos que nos va a quedar al cabo de 3200 años, perdón. Fíjese cuánto nos dio haciendo el análisis, ¿verdad?, de lo que significa la media vida, 1 gramo. Pues fíjese que haciendo el cómputo a base de la fórmula que ya derivamos para esas sustancias radiactivas, al cabo de 3200 años nos queda 1 gramo, ¿verdad? Porque recuerde que ese .0001
sale debido a las aproximaciones que tuvimos que hacer al usar la calculadora, ¿verdad? Que no son exactos los números que nos dan, ¿verdad? Que obtenemos de esas operaciones. Muy bien, pues fíjense cómo usted procede a hacer ese tipo de problemas si diera la casualidad que el número de años que le da para usted determinar cuánta masa queda no fuera un múltiplo de la media vida, ¿ok? Bien, vamos a ver este último ejemplo de aplicación, que es sería el número, creo que es el 8, ajá, el 8, ¿no? El 8, que es un ejemplo de aplicación en la psicología relacionada con la educación. Y el ejemplo dice así. El psicólogo L.L. Thurston descubrió que la capacidad de una persona para aprender una nueva destreza está regida aproximadamente por la función exponencial. Seguimos acá. Y igual a C menos C por E a la negativo KT. ¿Okay? C menos C por E a la negativo KT, donde C y K son números reales positivos fijos, constantes, ¿verdad? E es el número de Euler y T es el décimo día o más bien es la décima unidad de tiempo en que se estudia la destreza. ¿Okay? Dicha función se conoce, esta función que está aquí, como la curva de aprendizaje. ¿Ok? Bien. Bien. Vamos a aclarar aquí una cosita, que sé que muchos estudiantes tendrán duda, ¿verdad? Fíjense que aquí en la información dice que la K y la T, la C y la T, perdón, la C y la K, perdón, la C y la K, son números reales positivos. Entonces, pero aquí la K dice que es negativo, no. La K es positiva y yo le estoy buscando ahí el negativo de esa K, ¿ok? Que no es lo mismo, ¿ok? Bien.
Entonces fíjese el siguiente problema, de hecho, que esa es la información que necesitamos. Dice, suponga que la capacidad de un estudiante para aprender las diferentes o las distintas combinaciones de en que se pueden, las distintas formas en que se pueden combinar, las distintas formas en que se pueden combinar las notas musicales para formar una armonía está regida por la fórmula. Seguimos acá. Y igual a 35 menos 35 por E elevado a la negativo punto 45 T. ¿Okay? O sea, la fórmula esta para esta situación es esta. Una cantidad C menos esa misma cantidad, fíjese, por E elevado a la negativo punto 45 por T. Bien. Donde Y, que fíjense que no es identificado en esta interpretación a qué representa, ¿verdad? Representará la cantidad de esas combinaciones que puede aprender el estudiante en el 10º día de estudios. ¿Okay? Bien. ¿Okay? O sea, fíjense que aquí la unidad de tiempo es día. ¿Cuánto puede aprender ese estudiante? ¿Cuántas combinaciones de esas notas musicales puede aprender ese estudiante en tal día? ¿Okay? En tal día. Bueno, pues vamos a terminar haciendo la pregunta del problema. Dice, halle el número de estas combinaciones de notas musicales que un estudiante puede aprender en los primeros 3 días de estudio. ¿Okay? Muy bien, pues con eso terminamos esta lección y en la próxima lección, en la 77, vamos a empezar resolviendo ese ejemplo. ¿Okay? Nos vemos entonces.